Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Puede tomar asiento, mi hermano y mi hermana. Quiero comenzar definiendo dos palabras que se usan mucho en nuestro vocabulario cristiano: misericordia y gracia. Y muchas veces, desafortunadamente, no entendemos lo que cada una de estas palabras significa, y a veces las utilizamos como si fueran sinónimos una de la otra, pero realmente son dos cosas opuestas. Son dos cosas diferentes, por decirlo así. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Misericordia es no recibir lo que merecemos. En cambio, gracia es recibir lo que no merecemos. Si lo ponemos en imagen, vamos a decir, un ladrón roba. Si les es extendido misericordia a él, se le perdona su juicio. Él no recibe, vamos a decir, 5 años de cárcel por lo que hizo. Eso es misericordia, el no recibir lo que merecemos. Pero gracia es recibir lo que no merecemos. Vamos a decir que el ladrón roba, no le dan juicio, no le dan lo que a él le corresponde. Pero también vamos a decir que fue una casa que robó. Esa casa también le extiende perdón y tal vez hasta lo invitan a cenar con él. Recibe algo que él no merecía. Y eso es tan real en nuestras vidas. Misericordia y gracia son dos cosas que mueven el mundo cristiano. Tú y yo no recibimos el castigo que nos corresponde, y tú y yo recibimos la salvación que no merecemos. Pero antes de adentrarme realmente a los versos que quiero explicar, quiero que entendamos el contexto, porque al momento que yo vi las lecturas que correspondían para el día de hoy, mi corazón quedó cautivado con Hebreos. Y al momento que yo leía lo que correspondía, porque lo trae desde el 12 hasta el 16, yo dije, pero es que aquí hay dos temas diferentes. Pero mientras yo meditaba en Dios y decía, Señor, ¿cómo tú quieres comunicar tu mensaje? Me daba cuenta que no son dos temas diferentes. Claro, se pueden hacer muchas predicaciones, pero los dos temas que abarcan estos versículos van entrelazados y se los voy a mostrar. Pero antes de adentrarme muy adentro, quiero explicarles sobre la carta a los Hebreos, porque la carta a los Hebreos es una carta muy única, una carta amada por muchos, pero muchos también la desprecian por lo fuerte que tiene su contenido.
La carta a los hebreos es una carta tan única porque entendemos que mayoría de las cartas del Nuevo Testamento son atribuidas a Pablo, otras escritas por Pedro, otras escritas por Juan, pero Hebreos no tiene autor. Tiene autor, pero está desconocido. Muchos dicen que pudo haber sido Pablo, otros dicen que pudo haber sido otro apóstol, pero realmente no hay un fijo autor. Eso es un autor desconocido, pero que vio un gran problema en las iglesias durante ese tiempo. Y más aún, Hebreos luchó por la plena aceptación canónica más tiempo que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. ¿A qué me refiero con esto? Aquellos que están tomando el discipulado entienden lo que dije, tal vez otros no. A lo que me refiero es que duró para que la aceptaran dentro de la Biblia. Esta carta duró más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento para que dijesen: esto sí es considerado palabra de Dios. ¿Saben por qué? Por el gran contenido teológico que tiene. Tiene un gran contenido. Yo creo que es una de las cartas, y los eruditos coinciden, que es una de las cartas con más alto contenido teológico para poder realmente entender. Pero al final todos podemos entender que cuando entramos y nos sumergimos en esta carta, su mensaje es ricamente recompensado. Cuando realmente tú y yo tomamos el tiempo de leer Hebreos, y muchos sabrán, Hebreos es el libro favorito de la Biblia de mi mamá. Cuando nos sumergimos y saboreamos y nos deleitamos en la historia, entendemos por qué Dios quiso que estuviera en la Biblia. Pero te voy a contar por qué esta carta fue escrita. Aunque no se sabe el autor, sí se conoce para quiénes iban y por qué era necesaria que se escribiera esta carta. Se cree que esta carta fue escrita alrededor del 65 después de Cristo, tal vez unos años antes, unos años menos, por los datos que da Hebreos, pero se cree que es alrededor del 65. Y durante el 64 al 66 después de Cristo, ¿quién fue emperador de Roma? ¿Alguien sabe? El gran, terrible Nerón. Esta carta se escribe alrededor de una de las más grandes persecuciones a la iglesia cristiana. Aquellos que no conocen quién es Nerón, hoy no tengo realmente tiempo para irme por esa área, pero Nerón fue un emperador romano que le tenía un odio a los cristianos, odio, y era un hombre loco, desquiciado. Él mismo quemó la ciudad, culpó a los cristianos y se lanzó toda una persecución en contra de los cristianos. Es interesante, ¿verdad? Que como cristianos a veces no leemos porque pensamos que todas las persecuciones fueron por Nerón, pero no todas las persecuciones fueron por Nerón. Fue emperador tras emperador tras emperador, pero una de las peores persecuciones que hay registradas en la Biblia y en la historia fue la persecución de Nerón. Solo que nos cuenta la carta es que había un grupo de judíos que se habían convertido al cristianismo, que estaban sufriendo. Judíos que estaban luchando por su fe, judíos que estaban siendo muertos, que estaban siendo golpeados, que sus familias estaban siendo destrozadas por el evangelio que ellos estaban proclamando que era verdad. Y obviamente cuando entra la presión, obviamente cuando entran las dificultades, obviamente cuando entra el temor, muchos de nosotros pensamos que regresar atrás es la solución. Y así estaba este pueblo judío cristiano, pensando que si regresaban otra vez al judaísmo, eso iba a ser la solución para ellos. Y es por eso que este autor desconocido decide escribir esta carta para animarlos y recordarles que no fuesen como el pueblo de Israel, que cuando Dios había sido fiel se olvidaron de lo bueno que él había sido y como ellos perecieron, pero que permanecieran firmes,
que soportaran las cargas, que lucharan, porque el reposo que venía más adelante iba a ser un reposo como nunca jamás. Un reposo que los mismos israelitas no pudieron entrar por su necedad, por su insensatez. Y es por eso que Hebreos tiene 3 grandes exhortaciones. Número 1, acercarnos a Dios con confianza. Número 2, mantenernos firmes, el tener una fe auténtica. Porque es en la tribulación donde la fe auténtica sale. Es en los problemas donde se ve qué fe tenemos. Es en los problemas donde nos damos cuenta qué tan profunda es nuestra raíz en Cristo. Mucha gente dijo que la pandemia, y si va a durar, dile gloria a Cristo. Mucha gente dijo la pandemia enfrió a algunos. Pero yo digo, la pandemia realmente sacó a la luz quiénes eran los que estaban firmes y quiénes eran los que no estaban firmes. No es que las situaciones tal vez, como a veces lo malinterpretamos, la situación me sacó. No, la situación saca a la luz donde está nuestra fe. Y en la tercera exhortación es expresar su fe unos con otros. Y el pastor lo tocó hace domingo, la importancia de la comunidad, y Dios continúa hablando. Por lo tanto, los teólogos Achtemir, Green y Thompson, todos están de acuerdo que el propósito de Hebreos, se conozca o no se conozca su autor, no es simplemente mantener la confesión de los creyentes frente a la persecución, sino también a que pasen la plena madurez en Cristo, manteniéndose firmes en su confesión. Porque muchos habían declarado a Cristo como su Señor y Salvador, pero la confesión no les era suficiente. Era la transformación de su corazón, era la madurez de su fe, que sin importar la persecución que estaban enfrentando, sus corazones aún tenían que arder más por Dios. Son los versículos anteriores a lo que leímos, comenzando del verso 1 al verso 10 del capítulo 4, y aún esto se va desde el capítulo 3. Y mis hermanos, aquellos que lean Hebreos tienen que tener un buen entendimiento del Antiguo Testamento, porque Hebreos hace tanta referencia al Antiguo Testamento para que los judíos cristianos pudieran entender el mal que los israelitas hicieron y cómo ellos no tenían que seguir en lo mismo. Son los versículos anteriores a lo que leímos, motivan al pueblo de Dios a entrar en el descanso de Dios. Menciona cómo los israelitas fueron invitados a entrar en el reposo de Dios, pero fracasaron por su incredulidad y su desobediencia. Y mientras yo estudiaba, dicen los comentaristas que el descanso que Dios provee es un descanso libre de nuestras labores. Y claro, es el descanso eterno que tendremos en Dios. Pero ¿saben también que es el descanso libre de nuestras labores? Te lo digo, la salvación. ¿Tú sabes eso? Ahora quiero que entiendas esto conmigo. En el Antiguo Testamento se guiaban por la ley. Pensaban que por sus actos iban a ser justificados. Pensaban que por todos estos holocaustos y sacrificios iban a ser limpiados y santificados. Pero Dios le dice, no. Entra en mi descanso, donde no tienes que hacer labor, porque no es tu labor, no son tus obras. En la sangre de Cristo, a través de nosotros, que nos purifica, nos limpia, y eso se llama salvación. Les digo, es que es inmenso cuando tú y yo abrimos nuestra Biblia y la leemos y la comprendemos y la estudiamos y la saboreamos. La salvación es el descanso eterno. Es el descanso. Aquellos que estamos aquí, que hemos sido salvos
por medio de la justificación de Cristo, hemos sido salvos al creer que Jesús resucitó de los muertos. Aquellos que estamos aquí, que hemos sido salvos, ahora estamos descansando. Entonces yo me pregunto, ¿por qué hay tanto pueblo de Dios angustiado, estresado, ansioso? Y yo caigo a veces en ese bote, hermanos, porque no descansamos en la obra de Jesús. No descansamos en la bendita obra de Jesús, su salvación. Pero ahí no voy a detener, continúo. Y lleva al autor a explicar cómo el pueblo de Israel no entró. Y le dice, ahora la invitación es para ti. Entra al descanso de Dios. Este pasaje que acabamos de leer es muy conocido, específicamente el verso 16. Así que acerquémonos con toda confianza, ¿verdad?, al trono de la gracia de Dios, y hallaremos gracia y misericordia. Y gloria a Dios, es cierto, pero muy pocos nos damos cuenta cómo es que nos acercamos al trono de la gracia. Todo mundo quiere acercarse al trono de la gracia, pero no todo mundo entiende que es acercarse al trono de la gracia. Es por eso que yo dije, Señor, no puedo despegar estos dos pasajes, comenzando del verso 11. Síganme, mis hermanos, no se duerman. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. ¿Ok? Tú y yo podemos entrar, pero si desobedecemos a Dios, caeremos del descanso. Ahora bien, ¿qué es lo que nos va a revelar esa desobediencia a nuestros corazones? Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada. ¿De qué? Que penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, entre los tuétanos. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Vamos a detenernos porque es mucho. Quiero que medites en ti. ¿Cuáles son esos deseos más íntimos que absolutamente nadie sabe? ¿Cuáles son esas intenciones de tu corazón que absolutamente nadie sabe? ¿Cuáles son esos secretos que absolutamente nadie sabe? ¿Sabe por qué a veces vivimos como pueblo de Dios que no se da cuenta de su pecado? Porque esto no nos confronta día a día. Su palabra es viva, su palabra es eficaz, no inactiva, es activa. Al momento que tú y yo la abrimos, nos damos cuenta de nuestro pecado, y volteamos la vuelta y nos damos cuenta de nuestro pecado, y volteamos la hoja y nos damos cuenta de los malos que somos, y regresamos a Génesis y decimos, bueno, Señor, pero qué terrible yo soy. Pero es entonces donde llega el versículo 14 y dice, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Yo no sé si tú entiendes, iglesia. Tú no tienes sacerdote al menos que tú no te des cuenta de tu pecado. ¿Para qué era el sacerdote? Ustedes saben para qué era el sacerdote. Para presentar sacrificio, para presentar perdón, para interceder, para decir, Dios, ven y limpia a tu pueblo. Dios, ven y quita este pecado. Y el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Pero ¿saben una cosa? Aún los sacerdotes, y continúa el capítulo 5 diciendo, aún los sacerdotes del linaje de Aarón estaban fallados, estaban sucios, eran terrenales, eran con pecado.
pero el sacerdocio de Cristo, linaje de Melquisedec, es un sacerdocio eterno, un sacerdocio puro, un sacerdocio santo. Muchos amamos la idea de que Cristo es mi amigo. Muchos amamos la idea de que Cristo es mi consejero. Y sí, es cierto, iglesia, pero Cristo es tu sumo sacerdote. Y para tú tener un sumo sacerdote tenemos que entender lo miserables que somos. Tenemos que entender los pecadores que somos. Tenemos que entender que necesitamos su gracia y su misericordia día a día en nuestras vidas. Amo los por lo tantos de la palabra. Amo los peros de la palabra. Amo los por consiguientes. Amo los entonces, porque mi historia no se termina allí. Mi historia continúa con un Salvador que vino, con un Salvador que me limpió, con un Salvador que me compró, un Salvador que me ha dado nombre. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote, verso 14, que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará. Dice mi predicador y teólogo favorito, Charles Spurgeon: ¿por qué deberíamos dejarlo ir? Jesús ha triunfado. Ha entrado en la gloria en nuestro nombre. La victoria de nuestra cuenta descansa con Él. Por lo tanto, sigamos lo más cerca que podamos. Que Él nos ayude justo ahora, si estamos en lo más deprimido o desechado, para arrancar el coraje y presionar nuestro camino. Esto se conoce como la yuxtaposición. Yuxtaposición. Yuxtaposición es la acción y efecto, raíces latín, de poner algo junto o inmediato a otra cosa. Cristo es nuestra yuxtaposición. Es la unión entre el cielo y los pecadores en la tierra. Cristo es mi yuxtaposición. El teólogo Thomas Goodwin, y Dios bendiga a estos hombres, y yo sé que ellos tienen una gran recompensa en el cielo, porque hoy en día hay una iglesia apática a su palabra, apática por la verdadera fe. Creemos que el ser cristiano es solo levantar manos. Pero continúo. El teólogo Thomas Goodwin escribió un libro con más de 200 páginas solo sobre el versículo 15 del capítulo 4 de Hebreos. ¿Tú sabes lo que es eso? Más de 200 páginas. Y hermanos, yo compré el libro cuando empecé a estudiar. Yo compré el libro y les digo, no le entendí. Me quedé más en China que nada. Luego regresé a comprar otro más contemporáneo, porque es un inglés muy antiguo, para poder entenderlo. Y la manera en que desglosaba, yo apenas les digo, yo no he pasado de las primeras 5 páginas, porque releo de su gran contenido teológico que tienen esas páginas. Pero él menciona que el versículo 15 del capítulo 4 de Hebreos demuestra el corazón de Cristo, demuestra lo que Cristo es. Y él dice:
Elegí este texto porque por encima de cualquier otro habla más de su corazón y expone su contenido y manera de actuar hacia los pecadores, y es tan palpable, por así decirlo. Toma nuestras manos y las pone sobre el pecho de Cristo y nos permite sentir como su corazón late y sus afectos nos anhelan, incluso ahora estando en la gloria. El alcance de estas palabras alienta a los creyentes a pesar de todo lo que puede desanimarnos, al considerar el corazón de Cristo hacia ellos. La lectura que nuestra hermana leyó hoy dice que cuando el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿cuál fue la respuesta de Jesús, iglesia? ¿Prestaron atención? ¿Cómo respondió Jesús? Antes de hablar, él sintió algo. Lo amó. Él lo amó. Otras versiones dice: y tuvo compasión. Ese es el corazón de la gracia. Cristo. Tú sabes, con esto voy cerrando, grupo de alabanza. Tú sabes lo que es que tu sumo sacerdote entienda cada una de tus debilidades. Tú sabes lo que es que tu sumo sacerdote entienda cada uno de tus problemas a la perfección. Y muchos dicen: no, es que Jesús no entiende cómo yo me siento porque Él no vivió en mi época. Muchos dicen: es que Jesús no entiende. Los jóvenes: no, pero es que Jesús de seguro no fue cautivado por estos sentimientos sensuales. Tú sabes que Cristo fue tentado en todo, en todo, en todo, y no pecó. C.S. Lewis tiene una gran ilustración con respecto a esto. Dice: es como un hombre que va luchando contra el viento, pero llega un punto que se cansa. Por lo tanto, no sabe qué tan fuerte sigue el viento. Hermanos, Jesús nunca se rindió. Jesús sabe que es más fuerte en un año. Jesús sabe la fortaleza en 2 años. Jesús sabe la fortaleza en 10 años, porque nunca se rindió. Tú y yo, llega la tentación a nuestra vida. Un día la aguantamos, pero ya al segundo caemos. No sabemos la verdadera fortaleza que tenemos que luchar contra esa fuerza de mal para aguantar 2, 3, 5, toda una vida sin caer. En cambio, Cristo sí. En cambio, Cristo sí. John Piper traía grandes ilustraciones y dice: ustedes creen que porque se cree que María quedó viuda, ustedes creen que Jesús no se preguntaba: ¿y ahora quién proveerá mi hogar? Y tal vez no tuvo la tentación de hacer otras cosas antes que labor de Dios por traer alimento y ayudar a su viuda madre. ¿Ustedes creen que Jesús no fue tentado con tanta mujer que venía y hasta le besaban los pies por el gran hombre que él era? ¿Ustedes creen que él no fue tentado para murmurar en contra de su padre? ¿Ustedes creen que él no fue tentado en agradarle a los fariseos para que lo tuvieran en buenas posiciones? Dice: ¿ustedes no creen que él fue tentado en desear una cama donde recostar su cabeza todos los días? ¿Ustedes creen que Jesús no fue tentado en tener agua cuando caminaba por esos grandes desiertos y quejarse contra Dios? Cuando tenía una comodidad en el cielo, cuando tenía ángeles que le servían. ¿Ustedes creen que Jesús no fue tentado en codiciar? Porque Jesús no tenía mucho en este mundo, pero aguantó. Mi gran sacerdote aguantó. Y es por eso que el corazón de la gracia es Cristo.
Porque mi hermano, yo no sé por qué prueba tú estás enfrentando. Yo no sé a qué tentación tú le estás diciendo no. Pero déjame decirte algo, que cuando nos arrepentimos y venimos a Cristo, su gracia es suficiente para mí. Porque ahí yo me rindo y le digo: Jesús, yo no puedo. Pero Jesús comienza a luchar contra el viento y Jesús nos empieza a proteger y nos dice: no temas, hija, yo venceré porque ya vencí. Y pelea, y pelea, y pelea, y pelea hasta que la tentación no nos domina jamás. Ese es el corazón de la gracia. El sábado pasado tuve la oportunidad de salir a correr y fue un sábado muy ventoso. Y yo le decía a mi familia: me costó porque iba en una colina y sentía como ese viento me golpeaba la cara. Pero aún yo iba, pero créanme que me rendí, mejor lo caminé. Cristo no se rindió a caminar. Él luchó contra el diablo, le arrancó la cabeza al diablo, pisoteó la cabeza al diablo y dijo: yo he vencido.